Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bueno, disfrutando de un sol precioso, un jueves muy bonito. Bueno, antes que nada, bueno, disculparme por la demora en la charla de esta semana, pero largué la chancleta, me dediqué a otras historias. Así que, bueno, quería agradecerles también a todos los lindos mensajes que nos mandaron. Y porque yo en estas cosas de los aniversarios, yo siempre digo, cómo mi mujer me bancó 44 años. Pero bueno, esas son las cosas que habría que preguntarle a ella. Así que bueno, vamos a retomar lo que habíamos estado viendo la semana pasada. Recordarán que estamos analizando el código de producción de Hollywood, que formateó y determinó el contenido y la forma de realizar los productos cinematográficos de Hollywood desde la década del 30 hasta bien entrada la década del 60, y que nosotros como espectadores privilegiados de la era dorada del cine vimos todas esas películas que habían pasado por el tamiz de este código de producción, tal vez sin sospechar todo lo que había de ideología, de principios rectores en este tipo de producción. Y por lo tanto también nos ayuda, por los mensajes que han mandado, me parece que es lo que a todos nos ha gustado mucho de esta temática, es que nos retrotrae a recuerdos muy bonitos que tenemos todos respecto a las películas que hemos visto, a las cosas que nos han gustado, a esas que quedan en el recuerdo, porque es obvio que les debe pasar como me pasa a mí. Yo de lo que vi ayer en la televisión o en Netflix no me acuerdo de un pomo, pero obviamente uno de repente se acuerda mucho más de las películas que vio de joven y que lo marcaron que lo que vimos la semana pasada o hace un mes. Bueno, eh, y estas cosas no pasan por la vejez, ¿verdad? Como dice el dicho, es mera coincidencia. Así que bueno, retomemos el tema acá. Nosotros habíamos visto que, que el código, después de las vicisitudes históricas que pasó para ser redactado y para terminar afianzándose cuando finalmente los banqueros de Nueva York de alguna manera les dijeron a todos, bueno, se acabó o aplican el código o no hay financiación para las películas, que fue en el año 34 aproximadamente. Bueno, a partir de ahí el código se empezó a aplicar en forma sistemática. Eh, por supuesto, el núcleo duro del código era la cuestión moral, el tema de cómo determinadas temáticas eh, tratadas a través del celuloide podían influenciar a parte de la sociedad. Y los redactores del código tenían una visión muy clasista y muy elitista de la sociedad, en el tanto y cuanto pensaban que del conjunto de la sociedad solamente había un pequeño núcleo de personas que eran maduras, que tenían el conocimiento suficiente y juicio suficiente como para poder abordar sin riesgo cualquier manifestación cultural. Y sobre todo ellos pensaban que justamente esas élites eran las que transitaban los caminos de la literatura, los caminos digamos, de la alta cultura. Pero que luego la inmensa masa de la población era inmadura, era inculta, era influenciable. También pensaba que había clases sociales más proclives a la criminalidad, etcétera, etcétera. Y por lo tanto temían que el cine, que a esas alturas del partido ya se había convertido en el entretenimiento y en el espectáculo mayoritariamente seguido por todos los núcleos sociales, tenían miedo que influenciara negativamente a esta gente que no tenía el criterio suficiente como para digerir y entender lo que se le podía plantear en una pantalla. Entonces, bueno, vamos a retomar el precioso trabajo de nuestro amigo el Alfonsito Maximiliano y vamos a ver lo que nos dice respecto de esto. Entonces, él dice este, que justamente el tipo de mentalidad fundamentalista de los redactores y promotores del código se pone de manifiesto en su insistencia sobre la nefasta influencia que el cine podía ejercer sobre los inmaduros, los jóvenes o las clases criminales, ¿verdad? Acá tenés una visión terrible, ¿verdad? De que el crimen está asociado a una determinadas clases sociales, que las otras están libres o vacunadas, digamos,
vacunados, tema peligroso para manejar en este momento, pero bueno, vacunados, digamos, contra esta peligrosidad. O sea que para ellos una gran parte de las personas adultas eran inmaduros y qué decir de su creencia en la supuesta existencia de clases criminales. Entre las disposiciones morales del código encontramos que en general las películas debían evitar todo tipo de sordidez, temas escabrosos como las relaciones extramatrimoniales, el aborto o las relaciones interraciales. Debían evitar estimular las bajas pasiones, las escenas de parto o el abuso de alcohol. Debían respetar la santidad del matrimonio y no ridiculizar ni la religión ni a sus ministros. Quedaba totalmente prohibida la vulgaridad, la obscenidad, la blasfemia, la irreverencia, los desnudos y los bailes insinuantes. Y aunque no se mencionara de forma explícita, por supuesto la homosexualidad quedaba desterrada de las pantallas. Y entonces, a partir del año 34, fue imposible estrenar algunas películas que sí habían aparecido en el periodo anterior, en el periodo en que todavía los productores tenían plena libertad de producción. Muchas de las películas que se produjeron antes del año 34, antes del año 30 básicamente, que es cuando arranca toda la historia del código, a partir de la imposición del código hubiera sido imposible filmarlas y presentarlas al público. Y justamente acá el autor de esta tesis nos nombra algunas de esas películas que se habían hecho antes de la imposición del código y que hubiera sido imposible verlas. Posiblemente algunas las hayamos visto, yo vuelvo a repetir, algunas tienen los nombres ya sea que tengan nombres en inglés o en español, saben que no siempre nosotros las vimos acá en Latinoamérica con ese nombre, porque muchas veces incluso se usaban nombres en español diversos para proyectar en España, por ejemplo, que lo que se utilizaba en Latinoamérica. O sea que muchas de estas películas de repente las vimos y las vimos con otro nombre y no las reconocemos. Pero para nombrar algunas simplemente de las muchas películas que hubieran sido imposibles de